Este artículo te dice el importe de una retención menor. Y tendríamos entonces que las morales retienen 2/3 partes de IVA en servicios personales independientes, comisiones, uso goce temporal. Y 4% cuando los servicios se presten en servicios de autotransporte terrestre de bienes. Y aquí en esta le va a hacer retención la moral a una moral o a una persona física que preste servicios de autotransporte. Y ahora, no vi la figura, pero también desperdicios. Voy a platicar la de desperdicios. En desperdicios, que se manejen desperdicios industriales que sirvan para el reciclaje. Esos desperdicios te retiene la moral que adquiere desperdicios. En esa figura, los desperdicios pagarán impuestos, ese carrito que pone a lo mejor con una bocina y que pone que se compran y la voz de una niña y que se ha vuelto famosa. Y realmente ellos venden un producto. No, bueno, ellos lo compran. Alguien les vende, a lo mejor un producto ya de desecho, a lo mejor muebles, computadoras, impresoras, y viene y se las vende. Entonces ahí, imagínate una moral que está adquiriendo ese desperdicio. El tema ahí, la adquisición de desperdicios que sirvan para efectos de un reciclaje, llevan una retención y el tema es porque hay unas cantidades gigantescas y que habría a lo mejor un no pago del impuesto muy fuerte. La única manera para que se pague es manejando una retención por parte del que adquiere el desperdicio. El que vaya a comprar cobre, aluminio, no sé, plástico, y esos materiales que solicite a lo mejor que se empaquen, que se hagan a lo mejor pacas, que se hagan pues a lo mejor el cartón y lo utilice para una industria, esta empresa tiene que retener. Y el importe de lo que va a retener es todo el IVA. Diríamos como si el comprobante dijera un comprobante fiscal que se factura 10,000 pesos más IVA, 1,600. Menos retenciones, 1,600. Total a pagar, 10,000 pesos. Es una figura, una operación a lo mejor en materia de desperdicios y que sí hay algunos sectores, industrias que llegan a utilizar y para efectos de llevarlas a lo mejor a algún medio. Y esta es otra retención que también habla de la figura de los extranjeros. Es como la figura que vimos. La otra fue en el caso de importaciones que se paga el impuesto por la importación de servicios y se acredita en la misma declaración de pago. Aquí te dice, una física moral que adquieren bienes de un extranjero. El extranjero le vende o le renta. En esa figura, vamos a poner primero en la complejidad del extranjero. ¿Podrá el extranjero que vende un producto inscribirse, llevar contabilidad, expedir comprobantes? Pues va a ser una actividad que puede ser a lo mejor esporádica, accidental, única. El extranjero, si ya lo realizara de forma cotidiana, tendría un establecimiento permanente. Pero aquí el extranjero vende y la manera para asegurar la retención habría sido que la física y la moral que adquieran de un extranjero un bien tangible, muy bien, o lo renten, retengan todo el IVA por las ventas o las rentas realizadas por ese extranjero. Entonces, es una figura que vemos que el IVA, pues en realidad habla de forma muy general de la física y la moral que en territorio nacional. Nada más que este extranjero no podría, él a lo mejor, para asegurar que va a pagar el impuesto,
Pues a través de una figura que el adquiriente que pretende hacer la deducción de esa compra o de esa renta le retenga todo el IVA. Este párrafo también ya empiezan los puntos también problemáticos en materia de retención, que si fuera hasta donde vimos, tal vez no tendría tanto problema saber cuánto es lo que se retiene, quién retiene, qué efecto va a tener. El punto es lo que viene esto. Dice, el retenedor efectúa una retención en el momento en el que se paga el precio, la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado. Lo va a enterar al día 17 del mes siguiente y sin que contra el entero de la retención pueda realizar acreditamiento, compensación o disminución alguna. ¿Qué entendemos con ello? Que lo que retienes no hay forma de disminuirlo con nada. Ese lo retienes, así lo tienes que enterar. La retención de IVA viene muy restringida. El IVA propio sí puedes acreditarlo. El IVA retenido no puedes. Y viene con ello, y se va a completar también después con un párrafo, en el caso del acreditamiento. Pero esa figura, vamos a ver también una lámina de retenciones. Vamos a pensar en estas figuras. Estas van a ser muy prácticas porque necesitamos hacer ejercicios. Pensando primero en la figura muy general, una operación la más común, pues a lo mejor una actividad empresarial. Una actividad empresarial general, un honorario, ¿ok? Un reciclo, una comisión. Ok, el monto del importe. Vamos a ponerle para todos 10,000 pesos. El monto del IVA. ¿Cuánto le van a pagar? Lo que me interesa es llegar al monto del cheque. Entonces, para el caso de una actividad empresarial, el tema poder conocer, pues a lo mejor el importe del IVA no es difícil. A lo mejor podríamos decir el importe de lo que pagué, 11,600. Muy bien. Porque no hay retenciones de renta, no hay retenciones de IVA y la figura, vas a un mecánico y el servicio, lo que decíamos, son 10,000 pesos. Y cuando le dices, ¿me puede hacer mi CFDI? Y que te digan, ah, no, no son 10,000. Masiva, son 11,600. Prácticas que no debían de llevarse, que el IVA ya se entiende que va incluido en el precio y que el IVA, pues en realidad es para todos. Honorarios. Aquí en la figura de honorarios, para poder llegar al monto, también tengo que ver los temas de la retención. Las voy a poner en rojo, las retenciones que tenemos.
Retención de ISR, muy bien, 1,000 pesos. Retención de IVA, y aquí no van a ser 1,000 pesos. Estamos hablando de 2/3 partes de este IVA. Si el IVA fueron 1,600, tenemos que sacar una operación y para considerarlo, muy bien, del monto de 1,600 que tenemos, yo lo voy a dividir entre 3 y multiplicarlo por 2. Y ahí tendríamos los 1,067. Y ahora sí, el monto del cheque me va a quedar en el importe masiva menos retención de ISR menos retención de IVA. Y bien, tendríamos ahí esta operación. Si a los, bueno, 10,000 más 1,600. Ajá, 9,533. Ahorita vamos a ver una fórmula más fácil para poder llegar a ella. Ok. Luego, en la figura del reciclo, la retención de renta es del 1,25. Estamos hablando de 125 pesos. Y quiero que vean la figura y todo. Por eso muchos nos vamos con la figura del reciclo y decimos, oye, qué maravilla. Aquí nada más te retienen 125 pesos. Y es que en realidad con la figura del 1,25 está por arriba de lo que el 80% de reciclos están entre el 1 y 1,1. El otro 20% de los reciclos están pues a lo mejor en rangos que llegan hasta el 2,5. Pero la verdad con esto para la autoridad, la figura del reciclo ha sido un éxito, porque el tema de cobrarles poco, dejándoles una carga administrativa sin deducción, pero para efecto del IVA, la misma, ganó más contribuyentes que pagan y aceptan y ven por un IVA. Y si lo vemos ahora con una declaración que viene prellenada, obligan a que el reciclo esté al pendiente pidiendo comprobantes, sabiendo que el comprobante va a aparecer en su declaración, lo cual también es una figura que también ha ganado mucho. ¿Y cuánto le van a retener? ¿Quién sabe? Porque si el reciclo es profesionista, 1,067. Es arrendador, 1,067. Es comisionista, 1,067. Pero ese reciclo, las figuras son así. Es una persona que presta servicios, enajena bienes o otorga el uso goce temporal. Enajena, presta servicios u otorga el uso goce temporal. O sea, la figura se vuelve más compleja. Lo que te llega de un reciclo no es tan fácil que ya te llegó la petición, el comprobante en cuánto va a ser el servicio de la persona es de los mismos 10,000, pero ¿cómo quedarán las retenciones? Y normalmente es la empresa la que le dice, o tal vez debería de ser un acuerdo de voluntades, un contrato que en muchas ocasiones no tenemos, y para poder afinar qué es lo que se está haciendo. Nosotros tendremos que identificar el tipo de actividad, si es empresarial, servicios, arrendamientos. El arrendador ya ni lo puse, pero es el mismo efecto que el honorario. Entonces,
Pensando que este reciclo también es, y vamos a ponerle aquí, reciclo arrendador. Entonces le retengo los 1067 y quedando un pago que va a ser mayor. Eso, muy bien. Sí, con esas figuras quiero ver que el efecto que va a tener la retención. Para el lado de la moral, está reteniendo importes y todos estos importes, al menos el IVA, no lo puede disminuir con nada. El IVA lo tiene que pagar y no lo disminuye con nada. La retención de renta tampoco la puede compensar. Las compensaciones no van con ellas. Subsidio del empleo ya no existe, ya no es práctico en 2024. El monto aún el salario mínimo sale con impuesto a retener. Y lo que podrías hacer tal vez es no retener cuando exclusivamente gane el salario mínimo, pero ya no se genera el subsidio al empleo. Existe, pero no es aplicable. Entonces aquí vamos a ver en el último caso, un comisionista, no hay retención de renta, solamente hay retención de IVA. Mil sesenta y siete. Muy bien. Entonces, ahorita lo que quiero mostrar, probar, que en realidad el importe de la retención, debo de cuidar mucho el aspecto y además se causa en el momento en que se pagan estas contraprestaciones. Ahí también vamos a hacer ahorita un cuadro donde vamos a demostrar un problema práctico en las empresas. Si estamos registrando contablemente, creamos la provisión, pero pagamos en un mes diferente, pues estamos a veces también haciendo mal con el tema de cuándo debo de retener y enterar. Entonces, con esto, esta figura, sobre todo ahorita, novedades con el reciclo es de los que más ha causado problemas de que las empresas tienen que analizar muy bien a quién contratan. Además de que lo veo que la autoridad debe estar muy al pendiente en ver que no se está manejando una figura laboral haciéndola pasar por reciclo. Pero bueno, así lo tendremos con esta. Vamos a ver el siguiente cuadro de estas operaciones. Una forma para que tú puedas llegar a estas cantidades y a veces también podría ser práctica. ¿Cómo tienes una fórmula para saber que el importe que corresponden a una cantidad sin IVA? Normalmente decimos, los 11,600, quítale el IVA. Pero bueno, ahorita porque lo estás viendo, 10,000. ¿Cómo sabrías llegar a los 10,000 partiendo de 11,600? Divides, ¿verdad? Entre 1, vamos a ponerle aquí, 1 y el punto 16. Entonces, ¿cómo tendrías una fórmula para que en materia de honorarios pudieras llegar a ese 9,533? ¿Entre cuánto tendrías que dividir? Muy bien, perfecto. Y llegarías a los mismos 10,000, sabiendo que ahí están las cantidades como si fueran decimales. Muy bien, 1, el punto 16. Y estas cantidades restadas, el punto 1 y el punto 1067. Haciendo esa operación, me va a quedar una operación, un factor de 0,9533 que te va a llevar a esa base. Que la verdad lo ideal siempre va a ser ver el comprobante fiscal. ¿Cuánto van a ser las cantidades por las cuales llevan retenciones, IVAs? Y entonces van a ir de la mano la materialidad con respecto a los contratos de prestadores de servicios, de arrendadores,
De allá no le veo tanto problema porque son figuras que se dan de forma ordinaria. El tema de los contratos, las pruebas, los recibos, muy bien. Pero es la figura del reciclo, es una de las figuras más complejas. Bueno, si fue compleja la del servicio, porque te dicen, ¿qué concepto le pongo? Ya desde ahí empezamos a lo mejor un poquito, porque la figura, según el concepto, podría llevarte a la figura de una retención en servicios profesionales. Pero para la figura del reciclo, el ISR, vean, simplificó en que todo es el 1.25 y la retención, pues bueno, ya va a ser una figura del IVA que es igual como la hemos tenido y manejado. Muy bien. Hay una parte de un cuadro, nada más con este para que lo podamos. En el siguiente cuadro es una operación que también. Tenemos pregunta en línea, con todo gusto, gracias. Sí, Nos pregunta Agustín López, muy ¿al bien. régimen de incorporación fiscal hay retención de renta e IVA? No, fíjate que en el RIF, en el antiguo RIF, que todavía alguien puede estar. En el caso, por ejemplo, la figura era la siguiente. Allá son servicios que corresponden, servicios profesionales que no requieran título profesional, son servicios que no requieran título. Esa es una figura interesante porque decimos quién era el RIF. Y el RIF no podía ser un profesionista porque no requería el título. Y el título no era, voy a contratar a un estudiante, porque todo es estudiante, pero ya cuando le den su título, ya lo vuelvo profesionista. No, la figura era para una persona, oficios o profesiones, no sé, carpintería, muy bien, herrería, pero un servicio profesional que requiriera el título, ya por ese hecho, la figura no podía ser RIF. Entonces ahí se vuelve interesante en esa de que incluso sería la figura de la salida. En actividad empresarial no había retención. Y entiendo que también en el caso del RIF no podía ser comisionista. Entonces no hay una retención. Y no, la figura del RIF también nada más iba dirigida a tener ingresos de hasta 2 millones de pesos, pero nada más en esas actividades empresariales o profesionales que no requirieran título profesional. Entonces, por ahí lo vería de que sí, realmente las figuras no tendrían esas retenciones. Muy bien. Y vamos a ver esta figura que ponemos. Mira, imagínate que en el mes de octubre se da la prestación del servicio. En noviembre, pues a lo mejor se elabora el CFDI. En diciembre te pagan con un cheque, cosa que también ya casi no, pero sí hay todavía lugares que tienen controles y el pago con cheque. Pero la persona física y lo cobra en enero. Este es 2023 y esto es 2024. Vamos a ver la problemática que tiene la persona moral. ¿En qué momento tiene que provisionar y pagar el entero de la retención? Porque estamos hablando del mismo profesionista que le retuvo, pues a lo mejor de 10,000 pesos del servicio, le retuvo 1,000 y le retuvo 1,067 pesos en IVA. ¿Cuándo se entera la retención de renta y la retención del IVA? ¿Qué acto es el que estaría marcando el entero? ¿Que prestó el servicio? ¿Que emitió el CFDI? ¿Que cobró con un cheque? ¿O que logró cambiarlo en dinero y está en su cuenta bancaria? Eso. Hasta enero si lo cobró, pero si el CFDI tiene PUE,
Pues en Ay, noviembre. también en eso. Que el comprobante, y qué bueno, Claudia, que ya estás utilizando en esas figuras, el tema de el método y forma de pago. Sí, sí, las operaciones, siempre que no te las paguen en el mes, el comprobante debe de haber sido pago en parcialidades o diferido, y hasta que te paguen, elaborar los complementos correspondientes. Y en este caso, así debió de haber sido un CFDI que fue como pago en parcialidades o diferido. Y aquí es donde ya se elabora el complemento. Muy bien. Entonces diríamos, ahí es donde tendría efectos. Pero eso pasa realmente en las empresas, porque en muchas ocasiones las empresas lo que estamos haciendo es, estamos generando a partir del CFDI una provisión y estamos pagando el entero de las retenciones el 17 de diciembre. Y el punto que ya tengo una retención cubierta y que la persona física lo cobró hasta enero. Hay veces que esto no lo verificamos en uno de los requisitos de las deducciones para el ISR, pagos a personas físicas, personas que tienen una base de flujo efectivo, no deberían de ser deducibles el pago con cheques si las operaciones no fueron cobradas en el ejercicio. Y eso también nos daría, pues a lo mejor una diferencia. Hoy en día no elaboras constancias de retención porque al estar elaborado un CFDI, libera la obligación de expedición de constancias y se entiende que quien hizo la retención la enteró. Lo primero que la autoridad revisa, vigila y te manda diferencias es por motivo de retenciones. Y hoy la declaración anual te manda un apartado donde dicen gastos, montos de retenciones por honorarios y recicos, y de los cuales te pone, no te pone retenciones de IVA, pero también alguien que no hubiera pagado las retenciones de IVA, es de lo primero que ya te hubieran requerido en vigilancia profunda o un requerimiento de que no se han pagado. Entonces, son de los elementos que más se vigilan y se controlan. Eso. Aquí, por ejemplo, eso marca IVA, porque es en base a flujo. Así es. Pero ICR, ahí es en el momento en el que recibe la factura, porque no hay un lugar donde diga hasta que efectivamente lo pagues. Aquí nos Fíjate que estamos aquí yendo de la mano como con lo de la ley del IVA, ¿no? Ándale. Siendo un poco conservadores. Pero vamos a ver este artículo, ¿eh? Mira, ven este. Este sería ley de ISR. Me voy a requisito de las deducciones. Y bueno, pensando que somos una moral del régimen general, con la tuya y con la de ustedes. Muy bien. Y me voy al artículo 27. En la fracción 8. Y miren, vamos a ver aquí, dice, que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, el requisito que estos hubieran sido efectivamente erogados en el ejercicio. Y eso de erogados en el ejercicio va a decir, pues que en el ejercicio, en el tratándose de pagos con cheque, hubiera sido que el cheque se hubiera cobrado en el año. Y en el caso, por ejemplo, de necesitar un nuevo comprobante, porque vean, aquí se daría, este tiene fecha de cobro del 2024, pero el comprobante fiscal es de 2023. Necesitaré un nuevo comprobante fiscal y esta regla le permite que dentro de un periodo de 4 meses
puedes utilizar los mismos comprobantes fiscales. Mientras exista ese diferencial solo de 4 meses. Pero entonces, ahí lo pondríamos. Son una serie de controles. Validar a lo mejor conciliaciones bancarias, ver que los importes fueron erogados, tratándose de personas físicas, personas que tienen una base de flujo de efectivo, sociedades civiles, donatarias, recicos, todos ellos para deducirlos es que queden erogados en el año. Para este caso que poníamos con una figura de retenciones, bueno, la persona es un prestador de servicios, persona física. Entonces, para él la moral tiene que haber retenido y enterado, y aquí está haciendo una retención tal vez incorrectamente al día 17 de diciembre, pagando retenciones que todavía no le corresponden. Porque en realidad, a partir de que él cobró, es donde nacen las obligaciones que corresponderían con ellas al entero. Ahora, también de aquí, con el CFDI genera la provisión, genera el asiento contable que reconoce con esa el importe de lo que le va a pagar. 9,533 al contribuyente, 1,000 por retenciones de ISR, 1,033 por retenciones de IVA, y la suma de todo, 11,600. Entonces, por eso, nos va a permitir generar el asiento contable, y por eso en muchas ocasiones pagamos, aunque estamos en una base de flujo efectivo. Y tal vez ahí la autoridad no lo va a ver tan mal. Le está cayendo primero el importe de lo retenido y está amarrado a lo mejor con respecto a comprobantes y enteros de retención. Muy bien. Pues bueno, hoy vimos el tema del traslado y quiero ver para la próxima semana el tema de el acreditamiento con ejercicios y con la devolución. ¿Qué sucede con la devolución si quedamos con saldo a favor o monto a cargo? Muy bien. Pues bueno, tenemos duda por ahí, claro que sí, Karina. Nos pregunta Hilda Marcos, respecto al faltante de inventario, ¿cómo se puede soportar físicamente? ¿Cómo podemos reconocer ese efecto? Bueno, lo tienes porque no lo tienes. Tienes un faltante porque no existe el inventario. Ese puede ser un tema de los sistemas de inventario. Puede ser a lo mejor que los sistemas de inventario, a lo mejor que manejamos, absorbentes, los elementos, los CARDEC, los sistemas, nos lleven a que en algún momento las compras realizadas tengamos más compras que el producto que aparece en existencia física. Ese producto que no está, dice que el momento de causación es en el momento del inventario. Y entonces, si yo me espero a que la autoridad lo haga, además me va a imponer multas del 30% adicional. Entonces, si yo lo hago, pues nada más lo ajusto, pero tendría que considerar el IVA y en el impuesto sobre la renta también un efecto, que también ahí tengo, un efecto de una disminución en el inventario que yo no puedo deducirla como costo. Es un faltante de inventario y no lo puedo llevar al costo de ventas deducible. Muy bien. Muy bien, pues bueno, nos vamos a ver, Yolanda, la próxima semana.